בטבע ואז השם הזמין לחצרו פתח את שערי ארץ ישראל הגענו לארץ נחלת אבותינו ארץ נחלת אבותינו. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es muy grato el momento de exponer la palabra del Señor y mucho más de que ustedes estén atentos escuchando la misma. Hoy quiero referirme a una temática que pocas veces se ha tratado dentro de lo que es la exposición de la palabra, y me refiero a la temática la autoridad. ¿Sabe usted lo que es autoridad? ¿Sabe usted lo que es tener autoridad? ¿Sabe usted lo que es haber recibido autoridad? Pues esta ilustración podría quizás llevarle a una mejor comprensión. ¿Sabe del emperador Napoleón? Se cuenta de él una anécdota muy importante, y es que una vez él tenía que ir a una plaza pública donde tenía un cierto evento con las multitudes. A él le acompañaba su guardia de seguridad, una comparsa de grandes militares, quienes le ayudaban y le custodiaban donde quiera que éste asistiese. Y en ese lugar donde el emperador asistió, resulta que su caballo se asustó y empezó a correr despavorido, sin que pudiese ser controlado. El emperador quiso controlar el animal, pero éste corría y corría sin parar. Si esto seguía así, fácilmente podría arrojar al emperador y éste sufrir algún daño muy fuerte y quizás inclusive hasta perecer en esta situación. Cuando esto ocurre, la guardia personal del emperador está un poco aislada y no hace nada al respecto, pero un soldado de baja categoría, de bajo rango, monta su caballo y empieza a correr tras el caballo del emperador, y sujetando al caballo por los controles, por las riendas, empieza a hacer maniobra y detiene por fin al caballo, que luego entonces hace que se detenga y el emperador puede respirar tranquilo del susto que se ha llevado. Inmediatamente el emperador se dirige al soldado de bajo rango y le dice: «Buen trabajo, mi general». El soldado de bajo rango se queda sorprendido al escuchar esas palabras que salen del emperador. Cuando le dice el emperador: «Buen trabajo, mi general», él sabe que no es un general, él sabe que es un soldado quizás raso o cabo dentro de la milicia del gran emperador Napoleón, pero el emperador le ha dicho general, y él tiene dos opciones: o cree lo que dice el emperador, o simplemente hace la corrección y le dice al emperador: «Yo no soy un general». Pero el emperador sabe lo que es un general, el emperador sabe lo que es un coronel, porque las barras y el uniforme denotan el rango del individuo, y el emperador sabe que es un cabo, pero se dirige a él como general. Pues el cabo simplemente le pregunta: «¿De qué regimiento, mi emperador?». Y el emperador le dice: «De mi guardia personal», señalando hacia el grupo donde estaban los demás de su guardia personal. El cabo acepta lo que ha dicho el emperador y va hacia donde está la guardia personal y le dice a los de la guardia personal: «Hagan el saludo a su nuevo jefe, el general». Y los soldados que lo están viendo, que observan su uniforme y se dan cuenta que es un simple cabo, se rebelan y le dicen: «¿Y qué osadía tiene usted de llamarse general e inclusive de decir que es el jefe de la guardia de nosotros? ¿Con qué autoridad usted se atreve a cometer semejante atropello?». Y el cabo,
que había sido convertido en general por la palabra del emperador, solamente señala al emperador y le dice: bajo las órdenes de ese señor, yo soy ahora un general. Y todos los soldados, cuando vieron al emperador asistir con la cabeza lo que este cabo estaba diciendo, no le quedó más remedio que decir: a sus órdenes, mi general. Si usted entendió esta anécdota preciosa, donde describe claramente lo que es la autoridad y quién tiene autoridad para dar autoridad, entonces fácilmente podrá entender perfectamente el tema de lo que queremos tratar. La autoridad es algo que solamente puede darlo quien la tiene. Y una vez que usted la adquiere y la cree, usted puede ejercerla con el mismo poder para el cual le ha sido conferida o le ha sido entregada. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros, los creyentes de hoy en día? Es que no sabemos que tenemos autoridad. En la Biblia se menciona que sí tenemos autoridad, pero no la ejercemos. La tomamos como algo que es, si se puede, como si se pidiese de favor o si se le rogase a alguien que haga tal o cual cosa. La autoridad no ruega. La autoridad no se razona, la autoridad solamente se ejerce. Y en el momento que nosotros podamos entender en qué consiste la autoridad, vamos a tener mucho más éxito en la vida. Vamos a considerar la historia del centurión, donde se nos da una gran lección de lo que es realmente tener autoridad. Dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. A ver, ¿qué es lo que nos cuenta la historia? Se trata de un centurión. ¿Sabe qué es un centurión? Era un fiel soldado, de esos que tenían a su cargo a 100 soldados de infantería. Tenía muchas personas que les servían y que estaban bajo su autoridad. Este hombre le ha pedido a Jesús un favor. Le dice que tiene un criado, no ni tan siquiera un hijo, no ni tan siquiera un primo ni un hermano, no es ni tan siquiera familia de él. Fíjense qué amor y qué misericordia y qué buen corazón tiene este hombre, que va y se humilla a ir donde Jesús para solicitarle un milagro, un favor de salud y sanidad por alguien que ni tan siquiera era parte de su familia. Jesús le dice de buena voluntad: pues claro, yo voy, yo quiero ir para sanarle. Pero el soldado, el gran centurión, dice: no es necesario que tú vayas bajo mi techo, porque fíjate, yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué quiere decir él con que es un hombre bajo autoridad? Él está diciendo, en primer lugar, que yo soy una persona que cumplo órdenes. Yo soy una persona que, aunque soy grande, que aunque soy un gran jefe, un gran militar,
también estoy por debajo de alguien que es más grande. O sea, cuando el centurión dice eso, a diferencia de como muchos lo entendemos o lo hemos entendido y hasta predicado, que él está diciendo que es un hombre que tiene mucha autoridad sobre los demás, lo que está más bien diciendo es que él es alguien que se sujeta, que él es alguien que se somete y que tiene a otros que son más grandes y más superiores que él. Pero también dice que además de ser una persona que está sujeto bajo autoridad, también tiene a otras personas que están bajo su superioridad. Y él le dice que tengo gente a los cuales le puedo ordenar ven y viene, ve y va, haz esto y lo hace. Por eso el centurión está reconociendo que Jesús tiene toda la autoridad, inclusive hasta más que él, porque si él tuviese autoridad en el mismo renglón que Jesús la tenía, pues no hubiese venido a pedir el favor, a solicitar el servicio a Jesús. El caso es que al él venir donde Jesús y humillarse, reconoce que él tiene mucho más poder y autoridad que la que tiene él como centurión. Por eso, cuando él dice estas cosas, que basta simplemente con que él diga su palabra, está reconociendo que Jesús tiene el poder para dar las órdenes aún a personas que no le están viendo, aún a cosas que no pueden ni tocarse ni ver, y que aún puede hacerlo desde lejos sin tener que estar ni tan siquiera presente para orar por este muchacho, por este siervo del centurión. Eso es lo que más llama la atención de Jesús, porque Jesús se alegra de esa manifestación de fe terrible, tremenda que hace el centurión cuando reconoce que Jesús tiene el poder para simplemente decir la palabra y que su siervo y que su trabajador, que su empleado iba a ser sanado en ese mismo instante. Y Jesús entonces elogia la fe de este hombre. Jesús pone en alto todo lo que ha sido el proceder de este centurión y lo comenta con sus seguidores, lo comenta con sus discípulos, y le dice el Señor Jesús que ni aún en todo Israel había encontrado una fe tan grande como la que manifestaba este hombre, el centurión, al reconocer su autoridad. Pues la recompensa de esa fe del centurión no se hizo esperar, y es que fue sanado el joven a la misma hora en que Jesús dio la orden. Qué bueno es tener autoridad. ¿Quisiera usted tener autoridad? Fíjese qué importante es poseer la autoridad. Se necesita autoridad para muchas cosas en la vida y mucho más cuando se trata de la vida cristiana. Se necesita autoridad para poder hablar de la palabra del Señor. Hay muchas personas que en el momento en que hablan de la palabra del Señor, que predican de la palabra del Señor, pareciera ser como si estuviesen adivinando dónde quedan los textos y los pasajes bíblicos. No saben ni tan siquiera muchas veces lo que dicen y rellenan los huecos con muchos gloria a Dios y mucho aleluya cuando están tratando desesperadamente de encontrar una porción bíblica que encaje con lo que están tratando de enseñar. Pues fíjese que Jesús no enseñaba de esa manera. La Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque Jesús no vivía una cosa y predicaba otra. Jesús predicaba lo que vivía, y eso nos quita la autoridad cuando nosotros predicamos acerca del amor y no amamos. Cuando nosotros predicamos que hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y no predicamos. Cuando decimos en una prédica que el Señor viene y hay que estar preparado y nosotros no nos preparamos. Cuando decimos que hay que estar orando y velando y nosotros estamos involucrados en cualquier otra cosa, pero no en oración ni tan siquiera en velar. Por eso la autoridad es algo que se gana, y a veces es necesario también reconocer que ha sido entregada directamente por el Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos que se gana? Sí, porque usted con su testimonio, con su buena manera de vivir, con su manera adecuada a la palabra y a la doctrina, va a ganarse el respeto de las demás personas. Que cuando usted hable, le escuchen. Que cuando usted diga,
siquiera las personas entiendan, porque usted es una persona que siempre se somete, como decía aquel gran hombre, el centurión. Usted primero se somete, porque es que hay muchos líderes, hay muchos maestros, hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas que no se someten a nadie, inclusive ni se congregan en ningún tipo de iglesia. Casi nunca dicen el nombre de su iglesia ni el nombre de su pastor, porque ni tan siquiera el pastor muchas veces sabe que ese evangelista pertenece a la iglesia de él. Usted, para tener autoridad, primero tiene que reconocer que está bajo autoridad y que la autoridad no se toma por sí mismo. La autoridad le ha sido entregada y le ha sido encomendada por otras personas. Se necesita autoridad también de una cobertura mayor que la que tenemos como ministerio. Usted no puede vivir como ministerio independiente. Usted no puede vivir como ministerio aislado. Usted necesita una cobertura pastoral o una cobertura de un concilio. Usted no puede vivir autonombrándose evangelista. Usted no puede vivir autonombrándose profeta. Usted no puede vivir autonombrándose apóstol, ni maestro, ni ningún tipo de ministerio, porque esa cobertura se recibe bajo la autoridad de alguien superior. Ah, sí, es el que el Señor me llamó, es el Señor que me ha encomendado. Fíjese que el Señor da el ministerio, pero el título lo da los concilios. La autoridad la da el concilio, lo da la iglesia. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, el cual te ha sido otorgado por la imposición de mano del presbiterio. No es porque tú lo hayas heredado de tu madre, no es porque tú lo hayas heredado de mí, es porque el presbiterio, el concilio superior, ha encomendado esa función a la cual a ti te pertenece. También se necesita autoridad para nosotros poder cumplir con el gran mandato del Señor, ya que Él nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y predíquenle el evangelio para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Se necesita autoridad para poder predicar. ¿Recuerdan lo que dijo Juan y Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, cuando se trata de predicar la palabra, Dios está por encima que las medidas que puedan presentar los seres humanos. Pero hay algunas otras cosas que se pueden dar dentro del evangelio y la predicación de su palabra. Es que se necesita autoridad para orar por los enfermos y declararlos sanos en el nombre de Jesús. Esa autoridad nos ha sido dada por el Señor cuando Él dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es rogarle al Señor que si es su voluntad que sean sanados, no, ya Él dijo en su palabra que usted sobre los enfermos pondría sus manos y ellos sanarían. También hay autoridad para echar fuera demonios. No es por nuestra propia sabiduría, no es por nuestra propia preparación, no es por nuestro conocimiento bíblico ni por el rango ministerial que ostentamos. Se trata de una autoridad que nos ha sido conferida por el Señor Jesucristo, por el Padre Celestial, cuando Él dijo que toda autoridad nos ha sido dada. Por tanto, echad fuera demonios. ¿Cómo? En mi nombre echarán fuera demonios, y si bebieren algo mortífero, eso tampoco le podrá hacer daño. La gloria sea del Señor. En otra ocasión también vinieron al templo principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y se acercaron a Jesús mientras él enseñaba, y vinieron con una tentativa. Le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús, al meditar sobre la pregunta que estos habían hecho, les responde: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Ellos se quedaron discutiendo entre sí porque no querían dar una respuesta que le perjudicase. Por eso responden: bueno, si decimos que era del cielo, nos preguntará entonces que por qué no lo creímos. Y si decimos que era de Juan, va a haber un gran problema, porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. Así que, ¿qué respondemos? Bueno, vamos a responder que no sabemos. Y eso mismo respondieron a Jesús: no sabemos. Y él también le dijo: pues yo tampoco os diré
de dónde proviene mi autoridad. A veces, mis hermanos, lo que más autoridad nos da a nosotros es tener la sabiduría de parte de Dios. Y esta solamente se puede conseguir en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra del Señor. A mayor conocimiento que usted tenga acerca de la palabra del Señor, de esa misma manera usted se va a ir dando cuenta de la gran autoridad y la gran responsabilidad que ha sido depositada bajo los hombros suyos y los hombros míos. En la recta final de esta exposición, entonces en el libro de Mateo capítulo 10, Jesús dice: llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Alabado sea el Señor. ¿Entendió esa parte? Para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia y para echar fuera a todos los espíritus inmundos. Mis amados, en el momento en que nos llegue la oportunidad de enfrentarnos a una persona que está enfermo, de enfrentarnos a una persona que está poseída, de enfrentarnos ante cualquier dificultad que tengamos en la vida, recuerde, usted no es un cabo, usted no es un soldado de bajo rango. Hay alguien superior a usted, hay alguien de mayor autoridad, hay alguien que es el que pone rango y quita rango, hay alguien que es el Rey Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo ha dicho que usted y yo tenemos toda autoridad para echar fuera demonios, tenemos toda autoridad para sanar toda dolencia en su nombre, tenemos toda autoridad para sanar toda enfermedad y para poder predicar la palabra del Señor. No importa que el diablo se explote, no importa que a la gente le guste, no importa que los demás quieran o no aceptar. Esa autoridad que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo está únicamente limitada y sujetada por la divina voluntad de Él. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y aprendamos a vivir sujeto a la autoridad y reconociendo que también tenemos autoridad. Dios les bendiga.